Continuamos con nuestro curso de preparación para utilizar ChatGPT correctamente y con esta poderosa herramienta crear recursos educativos y optimizar también nuestro tiempo. En esta oportunidad vamos a aprender cómo conseguir a partir de ChatGPT preguntas abiertas utilizando como referencia información en un texto que le hemos ofrecido a la inteligencia artificial previamente. Vamos nuevamente a utilizar uno de los cuentos que ofrecía la página canva.com. Se llama 80 ejercicios de comprensión de lectura. Entonces, vamos a bajar. Quiero que vean algo. Tenemos aquí, por ejemplo, Pedro y el lobo. Tenemos una información, ¿cierto? Tipo escrita. Y al final vean que Canva nos está regalando unas preguntas. Pero, ¿qué pasa si yo pudiese darle cualquier texto a la inteligencia artificial y que ésta me provea muchísimas preguntas abiertas? Lo interesante de esta herramienta es que nosotros podemos ser muy específicos con la solicitud y podemos, por ejemplo, pedirle que la pregunta tenga un estilo en particular, de tipo de pronto sencilla, que sea literal, o que la pregunta sea inferencial, o que sea una pregunta crítica, que lleva al estudiante a pensar un poco más. Una pregunta de mayor dificultad, podríamos solicitárselo a ChatGPT. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar, como ya hemos aprendido anteriormente, el texto, lo copiamos en ChatGPT y se lo damos a la inteligencia artificial con el objetivo de que lo conozca, lo lea y luego pueda producirnos algo a partir de ello. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la instrucción a ChatGPT. En esta ocasión le vamos a decir que crea 5 preguntas abiertas, ¿cierto? Como les digo, si quiero de pronto que las preguntas sean un tanto más complicadas, también puedo decirle con un nivel de dificultad crítico o inferencial o literal. Entonces, crea 5 preguntas abiertas en donde aumenten de dificultad del 1 al 5. Del 1 al 5. Y también le voy a decir, como anteriormente también lo hemos hecho, por favor, indicarme las posibles respuestas. No olvidemos esa indicación de las preguntas deben resolverse con la información del texto anterior. Claro está que si pedimos una pregunta abierta en donde el estudiante debe utilizar conocimientos previos, pues esta pregunta ChatGPT lo va a considerar y nos va a arrojar algo pues que no va del todo con esta instrucción. Puede utilizarse como referencia, pero como sabemos el estudiante necesitará también de otros conocimientos, de otra información. Entonces enviemos y esperemos la magia de ChatGPT. Entonces ChatGPT nos dice qué propuesta recibió Sergey hace más de 80 años y tenemos la respuesta. Le propusieron componer una sinfonía para niños. Recuerden siempre, es importante verificar la información. Entonces, si leemos, dice, hace poco más de 80 años a un músico llamado Sergei Prokofiev, le propusieron que compusiera una sinfonía para niños. Acá la pregunta es, ¿qué propuesta recibió hace más de 80 años este señor Sergei? Le propusieron componer una sinfonía para niños. Vemos que el nivel es bastante básico. Número 1. En el 2 tenemos ¿quién vive con Pedro en las montañas? Pedro vive con su abuelo en las montañas. ¿Por qué el abuelo de Pedro le advertía constantemente que debía estar dentro de la casa? ¿Cómo logró Pedro atrapar al lobo del bosque? Y finalmente, ¿qué hizo Pedro para que el lobo cayera en la trampa? Ahí tenemos la respuesta. Yo podría decirle a ChatGPT, regálame una pregunta
más compleja o de mayor dificultad. Y la enviamos. Y nos vamos a encontrar entonces con que ChatGPT nos dice qué elementos del entorno utilizó Pedro para construir su trampa y cómo los combinó para lograr atrapar al lobo del bosque. Y vemos que la respuesta es: Pedro utilizó una cuerda, un muro de barda, una rama cercana y su habilidad para crear una trampa. Primero subió, está indicando eso. Entonces la pregunta es, si yo leo en texto toda esa información, ¿está? Muy probablemente sí. Si leemos, dice: Pedro, resuelto a salvarlo, fue por una cuerda, se subió al muro de barba y de ahí brincó a una rama cercana, trepando en el árbol, ató la cuerda y preparó una trampa. Y está una información mucho más completa. Igualmente, recordarles que ChatGPT es una herramienta que puede tener algunos sesgos y por tal motivo es importante siempre leer muy bien el texto, referenciarlo si no nos pertenece. Cuando le pidamos las preguntas, procurar leer muy bien cada pregunta, las posibles respuestas, mejorarla, agregarle ese halo de profesionalidad que se requiere para utilizar realmente a ChatGPT como una herramienta más, que nos va a ayudar a optimizar y a mejorar nuestras prácticas docentes. Nos vemos en el próximo video.